Noticias de último minuto. Quédate a ver este video hasta el final. Noticias de Venezuela. Trump trata de engañar a todos. Estados Unidos y Venezuela. Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre. Con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos. Es decir, quien viola los derechos humanos de manera permanente quiere exigir a la ONU que intervenga ante este despliegue que hace Estados Unidos para presionar a Venezuela. Mire, si no fuera un caso tan trágico, lo dicho por Maduro solo me hubiera provocado risa. Pero es un caso trágico. Yo creo que es un error de los Estados Unidos centrar su ofensiva contra Maduro en el cartel de los soles, es decir, en vincularlo con el narcotráfico, que está vinculado evidentemente, porque hay casos mucho más graves que eso, ¿no? Maduro le ha quitado la vida a muchas personas, ha asesinado, encarcelado y torturado. Ahí están los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Uno de ellos, recuerdo, firmado por la misma señora Bachelet, la expresidenta de Chile, donde habló de 7.000 desaparecidos en esa época por el gobierno. Entonces, hay crímenes de lesa humanidad. Maduro está matando, está secuestrando, está encarcelando miles de personas. Algo más, ha hecho algo inédito. Ha empujado al exilio exactamente a 8.100.000 personas de acuerdo al registro de las Naciones Unidas. O sea, hay 8.100.000 venezolanos que han tenido que salir de ese infierno. 1.600.000 o 700.000 se encuentran en el Perú. Y hemos conversado con algunos de ellos y cuando le hemos preguntado por qué se han ido, me dicen porque no hay empleo, porque no hay comida, porque no hay remedios y porque simplemente su moneda no vale un centavo. Hemos huido de Venezuela. 8.100.000 están afuera. Ese es un récord mundial. Nunca ha ocurrido, ni siquiera en el caso cubano, que registra una migración entre la que inicialmente salió y le que ha salido en los últimos años de 3 a 4 millones de personas. Bueno, acá Maduro ha empujado afuera a 8 millones de personas. Entonces, yo le decía que más grave que el tema de las drogas son los crímenes que ha cometido. Y yo pienso además algo adicional. No entiendo algunos aspectos de la política norteamericana porque mientras esa acusación le ha vuelto a otorgar licencia, escuche, licencia para extraer petróleo a la empresa norteamericana Chevron, que inicialmente la anuló pero la ha vuelto a restablecer. ¿Cómo puedo entender yo que le entregue licencia a la empresa de Estados Unidos cuando el dinero que pagan por eso va a financiar el gobierno de Maduro, lo va a sostener? Y tampoco entiendo, por ejemplo, por qué razón las democracias occidentales, concretamente los 27 de la Comunidad Europea, mantienen relaciones diplomáticas plenas a nivel de embajadores con el gobierno venezolano. Y lo digo por lo siguiente: hubieron elecciones presidenciales el 2024, ganó el embajador Eduardo González con María Corina Machado con 70% de los votos. Maduro se negó a enseñar las actas y esa Comunidad Europea, revise usted los documentos, lo calificó de gobernante ilegítimo. Entonces, si así lo calificó, ¿por qué tiene relaciones diplomáticas y legitima un gobierno de esa característica? Entonces, hay todavía una estrategia combativa y firme que construir para tirar abajo un gobierno realmente repudiable, ¿no?, de asesinos y de corruptos, como es el gobierno de Maduro. Algo más, termino. Estados Unidos ha dicho que han ubicado una fortuna de 700 millones de dólares de Maduro. Muy bien, a mí me gustaría que ese gobierno me muestre dónde están estos 700 millones de dólares, porque no basta con decir una expresión genérica, hay que demostrarla. Acá están las casas, acá están las joyas, acá están las cuentas bancarias.
Entonces yo pienso que cualquier aseveración que se haga de esa naturaleza para que tenga su soporte tiene que ser demostrable. Muy bien, queridos amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Les pediría por favor, si les está gustando este tipo de contenido, que puedan apoyarme a darles un like. Ahorita estamos en vivo y en directo, ¿sí? A compartir en sus redes sociales y sobre todo disfrutar de esta transmisión en directo para ustedes. Sigamos viendo esta nota. ¿Por qué tanta hipocresía? La dictadura de Maduro. Ahora, señor González Posada, ¿por qué la hipocresía o la falta de carácter o la falta de asumir posiciones confrontacionales o serias en relación a lo que pasa en Venezuela? Es decir, por un lado se desconoce la legitimidad de un gobierno, pero por el otro se mantienen de alguna manera relaciones diplomáticas, como usted señala, en relación a Europa. El caso Chevron en Estados Unidos más o menos lo explican como el palo y la zanahoria. Se dice que no va a haber un dinero, que se va a pagar en bienes y que al fin y al cabo en bienes y servicios, y que eso de una u otra manera beneficiaría a los venezolanos. Estamos viendo esta movilización que usted dice que no la limitaría solamente al cartel de los soles, pero es que el ir contra este grupo que ha sido declarado, señalado como terrorista, es que el que permite tomar, hasta donde entendemos, este tipo de acciones, no por violación a los derechos humanos, que bien pudiera ser, a su entender o al mío, se podría movilizar una flota como la que en este momento va hacia el Caribe. Mire, primero decirle que ¿por qué se consiente? Porque tenemos una diplomacia boba. Eso es lo que le puedo decir. ¿Cómo se explica, como usted subrayaba, que habiendo declarado a un gobierno, a un presidente como ilegítimo, tengan relaciones con ese presidente? Falta firmeza, claridad, objetivos en la política internacional. ¿Qué va a pasar? Yo realmente no lo sé. No creo que Estados Unidos vaya a invadir. No van a invadir. A mí me parece casi imposible porque, primero, no es Panamá, ¿no? Panamá es una isla pequeña donde el presidente Bush movilizó un contingente de marines y extrajeron al general Noriega y se lo llevaron preso. Panamá es muy grande. Tiene además una Fuerza Armada y una Guardia Nacional Bolivariana debidamente provista de armamento bastante fuerte. Cuentan, por otro lado, con el apoyo no solamente de las tiranías latinoamericanas, y me estoy refiriendo naturalmente a Cuba y Nicaragua, ¿no? Sino también de potencias extracontinentales como Rusia, China, que es muy buen inversor, pero es muy mal orientado en política exterior y muy apegado a regímenes dictatoriales. Cuba, China, Irán. Entonces, no es fácil. No se puede decir van a invadir. Yo no creo que van a invadir. Yo creo que lo que están haciendo es presionar, desnudar a un régimen ante la opinión pública internacional, desacreditarlo, pero no se van a ir con eso. Esa gente es cara dura, no le interesa lo que usted le diga. Estados Unidos ha sido muy débil. Mire, por ejemplo, dejaron en libertad a los dos sobrinos de Maduro. También podemos hacer... Habían estado presos por narcotráfico, probado, reconocido, aceptado por ellos, los canjearon. Esa es una debilidad, es un retroceso. Así que vamos a ver qué pasa, pero no me impactan la movilización de submarinos, nucleares, de aviones de combate, de buques de guerra, porque creo que simplemente van a merodear la zona, pero no van a invadir. La entrevista que voy a tener esta noche, creo que nunca en mi vida había pensado tenerla, y sobre todo por la cantidad, por los datos. Hoy El Salvador, estamos en vísperas, por supuesto, y El Salvador celebró los 1000 días sin homicidios desde el inicio del gobierno del presidente Nayib Bukele. Esta es una cifra que, como repito, creo que ningún salvadoreño se hubiera imaginado en la historia del país poder decirla, y sobre todo con muchísimo orgullo y con mucha paz y tranquilidad que por supuesto todo esto representa. Así que vamos a estar hablando de este tema y de otros, por supuesto, con el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, a quien le damos la cordial bienvenida. Ministro, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Armando? Buenas noches. Es un gusto estar aquí contigo, pues, y también con los salvadoreños que nos sintonizan y que quieren estar
al día con las noticias. 1000 días sin homicidio desde que inició el presidente Nayib Bukele. Y aquí, más allá de las cifras y más allá de lo que puede representar, y con esta pregunta quiero arrancar antes de irme con la nota introductoria para dar obviamente contexto. ¿Se imaginó usted en algún momento poder contabilizar esto? Wow, creo que esto es el reflejo, el fruto de ese hombre valiente que con un inmenso amor a la patria y amor por los salvadoreños ha sabido gerenciar este gabinete y tomar decisiones históricas. Obviamente, por mi formación como fiscal, creo yo que el país que ahora tenemos, Armando, ni en sueño me lo había imaginado. Creo que allá por el 2000 lo que anhelábamos era, y mirábamos con mucha envidia, lo que era Costa Rica, pero lo que ahora tenemos supera cualquier tipo de anhelo de ese, digamos, del año 2000. La verdad que nunca lo imaginé. Es una gran responsabilidad administrar un país como el que ahora tenemos, como repito, gracias a la valentía de ese hombre que ha sabido en convertir a hombres normales, como el Gabinete de Seguridad, como todos los miembros del Ejército y de la Policía, en esas instituciones y en esos hombres y mujeres que por fin liberaron a un país que estaba sumergido en el luto y dolor, a 6 millones de salvadoreños, y que ahora podemos vivir en paz, algo que como ciudadanos creo que los que tenemos más de 40 esperábamos desde 1992, de tal suerte que creo yo que Dios y esos rezos de millones de salvadoreños por los últimos 30 años ha sabido acompañar las decisiones del presidente. No han sido decisiones fáciles, pero sin duda los datos, más allá de los relatos y los números, creo que confirman que eran las decisiones que se tenían que tomar y que por supuesto para nosotros representa una gran oportunidad para poder construir ahora o sentar las bases para que este país por fin pueda desarrollarse. Y yo quiero que vean esto. Sobrepasar los 1000 días sin homicidio desde que el presidente Nayib Bukele llegó al gobierno a la fecha es un logro sin precedentes, nunca antes visto, nunca antes pensado aquí en El Salvador, donde destacan las acciones y los pasos que siguieron para alcanzar esta meta. Sin estas medidas, que forman parte de un solo plan, se conquistó la verdadera paz y tranquilidad con lo que muchos salvadoreños soñábamos. Ve esta nota y venimos profundizando sobre esta cifra. Un plan control territorial que marcó una ruta al inicio del mandato del presidente Nayib Bukele para solucionar uno de los problemas más sensibles de la población, la violencia de las pandillas. Con esta directriz se instaló una forma diferente de combatir a las pandillas en las calles, con contundencia, golpeando a sus financistas, dotando a la policía y Fuerza Armada con equipo tecnológico y letal, para no darle tregua a estas estructuras criminales que estaban enquistadas en comunidades y colonias. Posteriormente se echó mano de una herramienta jurídica, el régimen de excepción, para que estos terroristas ya no se siguieran burlando de la autoridad. Se amplió el tiempo de detención de los pandilleros en Bartolina. Su pertenencia a estos grupos ilícitos fue considerado un peligro, provocando mantener a estos sujetos tras las rejas y alejados de la ciudadanía honrada. Esta medida clave necesitó de algunas reformas legales que generaron cambios tanto en el Código Procesal como en el penal, debido a que se estaba tratando con personas que agarraban a sus víctimas sin piedad, hasta acabar con sus vidas. Esto llevó a los diputados a endurecer las penas para que estos sanguinarios pasaran el resto de su existencia en una celda sin ver la luz del día. Y como parte del éxito de este plan asombroso para el mundo, se construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, la prisión adaptada para los criminales más peligrosos del país e incluso de la región, un recinto con estrictas medidas de seguridad y aislamiento,
donde es ejemplar su estancia, que simboliza el peor escarmiento por haber enlutado a todo un pueblo que hoy con estas medidas y al cumplir los 1000 días sin homicidios, celebra la redención de una era de muerte. Walter Morán, Noticiero El Salvador. ¿Qué se hizo para llegar a estas cifras? 1000 días sin homicidio solo desde que llegó el presidente Nayib Bukele. Mucho hemos hablado que ha sido obviamente el plan control territorial, esa columna vertebral, pero también el régimen de excepción, que es una herramienta constitucional que ha sido complementaria. Sí, yo creo que en este punto, Armando, tenemos que entender que cuando el presidente Bukele asume el 1 de junio, todavía teníamos mucha de esa casta política que empobreció y enlutó al país, de tal suerte que el plan control territorial que se lanza el 19 de junio del 2019 tenía constantes choques con esa casta política perversa que administró y gerenció por más de 30 años este país. Por eso yo sí entiendo como dos partes de ese gran plan control territorial. Una donde nos toca convivir con los dinosaurios que se opusieron siempre a todo, y que no interpelaban al ministro de Defensa, que interpelaban al director de policía, que negaron el financiamiento para la modernización de la policía y del ejército, una intromisión de parte de un órgano legislativo en funciones del ejecutivo. En fin, era como el último eslabón que quedaba de esa casta perversa que administró este país, y que precisamente jugando sobre las reglas del Estado de Derecho, por decisión del soberano que es el pueblo, entregan y le endosan al presidente los votos y los curules necesarios para poder tomar las riendas de este país, y ahí es donde se genera en el 2021 los cambios estratégicos para generar las condiciones de lo que se tenía planificado hacer. Porque este clúster de asesinos seriales teníamos que erradicarlos, que sacarlos de las comunidades. Entonces así tú te acuerdas los eventos del 2021, donde naturalmente una vez obtenidos los curules necesarios, que era lo que te quedaba como una carta de esa casta política perversa, la Sala de lo Constitucional, que ya estaba teniendo injerencia y actuaba supletoriamente cuando al dinosaurio en la asamblea se le olvidaba algo. Venía y lo corregía con resoluciones a medianoche, que a saber en la casa de quién las hacían, pero salían con ese tipo de resoluciones. Y por supuesto, la otra jugada del fiscal general. De tal suerte que cuando se instala la primera asamblea legislativa con el respaldo del pueblo a favor del presidente, se toman las decisiones que se tenían que tomar. Y por supuesto que fuimos señalados de un montón de cosas, ¿ya? Pero era estratégico quitar a esos magistrados de esa sala perversa que no resolvían para los salvadoreños, sino para los intereses de sus financistas, de esas organizaciones internacionales, y por supuesto al fiscal general, que por 30 años y aún en 2 gobiernos de Arena seguía siendo de derecha. Entonces, ahí es donde tú empiezas a ver ya toda la confabulación y toda la preparación necesaria para activar un protocolo de guerra que iba a ser necesario. Y ahí es donde nace la figura del régimen de excepción, que resulta ser la última herramienta que teníamos como sociedad y como Estado para recuperar al Estado en un país donde casi que el 85% del territorio salvadoreño estaba controlado por las pandillas. Así es. Porque ahí no había policía que mandara, ahí no había alcalde que mandara, ahí los políticos tenían que
llegar donde el palabrero y decir, mira, te vamos a pagar, vamos a entrar, queremos hacer meeting. Tenían que negociar. Sí. Tenían que negociar. Entonces, ahí es donde una vez activado el régimen de excepción con los datos, resulta interesante saber que más del 80% de estos 1000 días sin homicidios se dieron dentro del régimen de excepción. ¿Era o no era la herramienta que teníamos que usar? Porque tú me puedes decir, como ocurrió con todas estas organizaciones internacionales, organismos y gente que se encarga de vender lo malo o vender como malo, algo que ha resultado ser tan bueno para poder rescatar el país, para poder devolverle la esperanza a la población salvadoreña, para que nuestros niños, para que nuestras niñas, para que nuestros jóvenes puedan acudir en paz a sus centros escolares, para que puedan desarrollarse en las universidades, a sus centros de trabajo. 1000 días sin homicidio, teniendo 30 años de izquierdas y derechas, que solo tuvieron 2. O sea, yo sé que en números se dice fácil, ¿ya? Pero eso no es más que ese inmenso amor que el presidente le tiene a este país, pero sobre todo a los salvadoreños. Eso le iba a preguntar y con eso me quiero ir a la pausa con su respuesta, ministro. Solo en el gobierno de Arena y el FMLN, ¿cuántos días sin homicidios se registraron? Pues lo que tenemos nosotros, el registro son de 2 días en 30 años y teniendo todo, porque ellos con sus maletines negros resolvían todo, y no es cierto que no contaban con el presidente de la Corte, no es cierto que no contaban con los votos en la Asamblea Legislativa. Acuérdate todas las iniciativas que hicieron ellos, el plan mano dura, el super mano dura, después llegó el descarado de Mauricio Funes a hacer una tregua y a endosarle oficialmente a este grupo de terroristas, asesinos seriales, el país a cambio de sometimiento electoral de las comunidades en el territorio, y luego viene la política desastrosa de Sánchez Serén de fuego contra fuego, donde usaron instituciones legítimas de un Estado para andar haciendo actividades completamente fuera de la ley. Entonces, ¿qué significa el régimen de excepción? Es la herramienta que recupera un país, pero que sobre todo 6 millones de salvadoreños ven como la esperanza y el significado que ha empoderado. Porque todo esto, este devenir de estos 3 años ha sido interesante, porque lo que ahora estamos teniendo es una alineación casi que perfecta entre sociedad, gobierno y Estado, donde es la sociedad ahora que día con día está señalando a dónde hay de estos pandilleros. ¿A dónde están los pandilleros? ¿A dónde están los pandilleros? Escuelas, algunas físicas, otras mentales. Esto es parte de lo que las pandillas dejaron a miles de salvadoreños que sufrieron la violencia. Ahora la gente de bien celebra que el país haya logrado más de 1000 días sin homicidios, sin muertes violentas, lo que significa haber salvado la vida de muchísimos inocentes que, sin seguridad, hubiesen sido asesinados. ¿Tuvo algún problema con los pandilleros? Gracias a ellos estoy en silla de ruedas. Los hechos sucedieron un domingo del 2014 a las 2 de la tarde, en el que Jonathan, con 21 años, regresaba de trabajar. Cuando pasaba por la carretera hacia los planes de Renderos en su bicicleta, cruzó hacia un territorio dominado por la pandilla contraria de donde residía. Vine a analizar, hijo de puya, me cuetearon, dije yo. Entonces ya no me podía mover, la nuca me dolía, no podía ver ni para los pies que tenía, porque literalmente no me podía ya mover. Entonces los transportes de la ruta 12, 17 pasaban y solo me quedaban viendo. Muchos pensaron que había muerto y otros, por no correr peligro, mejor evitaban ayudarlo. La verdad era un delito ser joven. Es lo que muchas personas a veces hoy en día no entienden, jóvenes que quieren andar con el pelo ahí todos peludos, pero quizás porque nunca vivieron lo que uno vivió.
Al igual que él, muchos salvadoreños vivían cada día con miedo. Ahora agradecen el cambio en materia de seguridad desde el 2019, cumpliendo más de 1000 días con 0 homicidios. Tengo 64 años. En mi vida nunca había visto un gobierno así como el que tenemos por el momento. Aquí en el país no había un lugar seguro, todo era igual. Todos estábamos en la misma agonía de que salíamos y no sabíamos si íbamos a regresar. Estamos disfrutando pues el gran trabajo del presidente, ¿verdad? Porque la verdad es que cosa que nadie en tantos años, nadie lo había podido hacer. Estamos felices de la vida ahorita. Mire qué tranquilidad, qué paz, qué más nos podemos pedir. Que nosotros vivíamos en Honduras y cuando nosotros veníamos al país los encañonaban. Y nosotros de una aldea, siendo dueña mi suegra, mi esposo de ahí, teníamos problemas para entrar. Fans de Bukele, quisiéramos nosotros tener un presidente allá en Guatemala como Bukele para que mejore nuestro país. Solo venimos puras mujeres, pero como les volvemos a decir, nos sentimos muy seguras en su país. Cientos de salvadoreños que tuvieron que huir por la delincuencia hoy regresan a sus hogares orgullosos del nuevo El Salvador construido. Bueno, esto es lo que opina la gente y sin duda es una pequeña de muchas opiniones de los salvadoreños y que obviamente esto a traducirse en cifras, las estadísticas no mienten, es decir, el respaldo de la gente al régimen de excepción, al plan control territorial y a la visión del presidente es evidente. Sí, y lo importante, Armando, que todo esto, el régimen de excepción, tiene una validación en la reelección presidencial. Es decir, si la gente, como decían los organismos internacionales, que esto era algo que afectaba a la mayoría de salvadoreños, entonces tenían las urnas, tenían los votos para, al contrario. Es decir, al punto que te quiero llevar es que las políticas del presidente Bukele en materia de seguridad pública resulta ser que no es que nosotros lo decimos, el problema es el respaldo de la población que tienen esas políticas. Es decir, tradicionalmente los gobiernos están acostumbrados a dar un informe y decir, mire, esto es lo que hemos hecho. Nosotros acá no tenemos necesidad de eso. La gente es la que... La misma gente lo dice. La misma gente lo dice. Entonces, cuando ya tú ves y sales del país o te cuentan los que salen del país que el presidente Bukele es aclamado, es una sensación en otros países del continente y fuera del continente, resulta ser que ahora nosotros, por dicha, tenemos a un presidente que resulta ser la esperanza de 660 millones de latinoamericanos, que todos quisieran a un presidente como el presidente Bukele, por ese tipo de firmeza y valentía en las políticas en materia de seguridad. Porque si tú das una vuelta a 360, te das cuenta que muchos países y muchos ciudadanos en esos países, millones, están a merced del crimen organizado. Sí, es cierto. Entonces lo que nosotros vivimos acá por más de 30 años resulta ser el mal endémico que tiene el continente americano en este momento y que muchos están viendo en las políticas del presidente las herramientas necesarias para poder llevar paz y seguridad a un país. Entonces, ha sido bien importante, creo, pero sobre todo cuando miraba ese video es como lo característico de las políticas del presidente Bukele, en el sentido de que es la gente la que habla. Claro. ¿Ya? Yo te puedo decir aquí y hablar maravillas de lo que se hace en el ministerio, de lo que se hace en materia, pero ¿de qué serviría si la gente opinara lo contrario? Y lo que estamos teniendo ahora es un país donde está claro que le hemos devuelto la esperanza a millones de salvadoreños y con eso estamos sentando las bases para poder por fin
desarrollarnos. Ministro, ¿ha sido la voluntad, la columna vertebral de todo esto? Pues mira, más... ¿Cómo lo ve? Vamos al dato y no al relato. A ver. Vea. 30 años, 4 gobiernos de derecha, 2 de izquierda. Recibes las instituciones tal y como te las entregaron, tanto el ejército como la policía, y resulta ser que sin cambiar ejército, sin cambiar policía, tú echas a andar la operación de rescate más grande de un país para liberarlo de un grupo de asesinos seriales y a la vez rescatar a 6 millones de salvadoreños. ¿Qué era entonces? Lo que estaba claro es que ninguno de esos 6 expresidentes tuvo la voluntad de hacer nada, de resolver nada en materia de seguridad, porque claro, siempre lo he dicho, para ellos era un negocio, pero no solo el negocio de las empresas de seguridad, que eran el boom en la posguerra, sino el negocio de que las portadas, todos estábamos viendo la cantidad de muertos en las portadas de los periódicos, y ellos a sus anchas robando de las arcas públicas. ¿Y quién iba a andar viendo quién robaba o cuánto le robaban al Estado? Si la preocupación era por lo menos regresar vivo a la casa. A la casa, claro. O que no te violaran a la hija. Entonces, ahí, por eso, ellos nunca quisieron resolver este tema. Entonces, cuando tú vienes y recibes una decisión política, estratégica, firme y valiente de parte del presidente y te entrega todas las herramientas necesarias para poder enfrentar sin cambiar ningún elemento de la policía ni ningún elemento del ejército. Todos, el señor ministro de la Defensa, un militar de carrera, el director Arriaza, un policía de carrera, todos estábamos acá. No vino nadie de fuera tampoco a resolver este problema. Ni con fórmulas extranjeras. Ni con fórmulas extranjeras. Entonces, ¿qué era lo que le faltaba a este país en materia de seguridad? Era la decisión y la voluntad del presidente de la República. De sintonizar esta noche, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, es mi invitado y estamos hablando que El Salvador celebra 1000 días sin homicidio solo en la administración del presidente Nayib Bukele. Y 1000 días sin homicidio desde que inició el gobierno no son 1000 días de homicidios continuos, sino que en la gestión, es decir, en el mandato del presidente Nayib Bukele. Es importante aclarar esto porque ya ven que hay gente que le encanta confundir las cosas. Pero bueno, nadie lo olvida y paradójicamente agosto de 2015 fue el mes donde la muerte se volvió una rutina diaria en El Salvador. 918 homicidios en tan solo un mes. La cifra más alta desde la Guerra Civil, una época que dejó un país herido y miles de hogares en luto. Veamos esta nota para refrescar un poco la memoria. Hace 10 años, El Salvador vivía el mes más sangriento de su historia. En agosto de 2015, la violencia incrementó de forma desmedida. El Salvador se tiñó de luto. Solo en ese mes, 918 personas fueron asesinadas, la cifra más alta registrada con un promedio de casi 30 homicidios diarios. Ay, que me lo devuelvan, mami, que me lo devuelvan, que me devuelvan. Detrás de cada número había un hogar destrozado, madres que enterraban a sus hijos, niños que crecían sin padres, familias que no solo lloraban a sus muertos, también vivían bajo el miedo constante de los secuestros y extorsiones. Supuestamente se oyeron unos disparos, yo iba para el lugar de mi trabajo, a mí me avisaron. Y cuando me avisaron me di cuenta que mi hermano era. Nosotros solo a los disparos vino la hija a ver. Venía a vender aquí para el cipote que tenía aquí en la escuela, si aquí tiene el niño en la escuela. Los pandilleros, sin vergüenza alguna, reconocían ante la prensa ser parte de estas estructuras criminales que mantenían al país bajo su dominio. Eran rostros que se multiplicaban, símbolos de un poder que parecía imposible de contener. ¿Son pandilleros ustedes? Bien.
Cifras oficiales revelan que el país cerró 2015 con 6.650 homicidios, superando incluso a los registrados durante la Guerra Civil entre 1980 y 1992, cuando se estimaba que morían 5.000 personas cada año. La nación vivía bajo una ola de terror, con la población atrapada entre la violencia de las estructuras criminales y la nula respuesta del gobierno de turno, en ese entonces el FMLN. Cuando me hablaron por teléfono de lo que había sucedido, no sé nada, solo Dios lo sabe. Ustedes saben que de Dios no los escondemos, que se haga la voluntad de Dios. Uno sale y no sabe si va a regresar a la casa, pero así vamos, así es el tiempo. Sí, eran los disparos. Y uno lo que hace es no salir porque de cómo está el tiempo no es conveniente. Agosto de 2015 quedó grabado como un mes de horror, un país herido con más de 900 vidas arrancadas en solo 31 días. Un mes donde la violencia se convirtió en la rutina y la esperanza parecía enterrada junto a miles de víctimas. Karen Méndez, Noticiero El Salvador. Y aquí aplica aquella frase que dicen que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Y el presidente Nayib Bukele lo dice en cada momento. Sí, yo creo que eso ha sido bien importante, Armando. Yo creo que desde que el presidente empieza a escribir la oferta de campaña que se llamaba Plan Cuscatlán, ya toda esa revisión a conciencia de la historia, de qué era lo que había pasado después de haber terminado la guerra, creo que eso determina también mucho sobre las políticas que se tenían que implementar, porque si tú analizabas, y creo que esto es algo que lo hemos dicho en algunos foros internacionales, resulta que todas esas organizaciones y todos estos organismos internacionales que te venían a generar como diferentes recetas, ¿ya? Una de las recetas más perversas, creo yo, hay varias, tengo que decirlo, pero hay una que nos llamaba la atención en el análisis, es que dicen, miren, vamos a crear como el fenómeno, el problema de la delincuencia es tan grande que vamos a crear unidades especiales por tipo de delito. Entonces tenías tú 14 unidades especiales, unidad especial de extorsión, de homicidio, de delitos contra los menores, robo, hurto, etcétera, etcétera. Y la amenaza, el principal enemigo de la sociedad era multicrimen. Y tú la enfrentabas desde 14 unidades especiales que ni siquiera se hablaban, ¿ya? Entonces siempre ganaba la organización criminal, pero todavía un poquito más profundo el análisis. Empezabas a ver y tú mirabas policías y fiscales celebrando, ¿ya? Porque obviamente habían investigaciones, hacían la investigación, capturaban, procesaban y condenaban, ¿ya? Y eso celebraban. Pero ¿cuál era el impacto? Impacto cero. Entonces, uno de los mensajes más grandes que lanza El Salvador ahorita a América Latina es que aún haciendo su trabajo, ¿ya?, las instituciones son incapaces de resolver un problema. Y es importante decirlo porque si tú te pones del lado empresarial es como que si tú diseñes un producto, empieces a comprar la materia prima para hacer ese producto, alquiles una bodega, compres los equipos, contratás al personal, lo producís, pero nadie te lo compra. Sí. ¿Ya? Entonces, hacer todo, pero con un impacto cero. Que eso es importante cuando tú dices esa frase de que hay que conocer la historia para no repetirla. Parte de nuestra historia también se encuentra eso. Eso
obviamente generaba una complejidad adicional sobre el diseño de las herramientas que teníamos que hacer para poder por fin derrotar a esta organización criminal. Ahora bien, digamos, no solo el tema de los homicidios se han visto fuertemente impactados, es decir, también a la hora de revisar nuestra historia y todo este tiempo que hemos recorrido, no solo los homicidios han bajado, han bajado también el resto de delitos. Sí, yo creo esto que es como cadena, ¿no? Sí, pero sí, no es una cadena, no es tan simple, porque a ver, tienes que analizarlo y dices, bueno, si en el lado financiero el atractivo es la rentabilidad del dinero, ¿cuál es la rentabilidad del crimen? Es la impunidad. Entonces, claro, ¿qué país recibimos nosotros en el 2019? ¿Qué impunidad tenía el homicidio? 97%. O sea, era una rentabilidad altísima. Sí. En este país era más fácil para robarle un celular a alguien matarlo, porque estaba seguro que tenía 97 chances de que no me agarraran, de que ni siquiera me investigaran. Ese Estado, al que llamaban Estado, solo tenía capacidad de hacer justicia en 3 de 100 asesinatos. Sí. Que es lo que nosotros hemos venido revirtiendo y es parte de esa razón incluso de encontrarle un sentido al nombre del ministerio, porque lo crearon los gobiernos anteriores. Justicia y seguridad pública. Y la justicia tiene que ver con revertir impunidad. Nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Entonces, al cierre del año pasado, resulta ser que nosotros le rendimos cuentas sobre un país con una tasa de efectividad de 98.6% contra una impunidad de 1.4%. Quiere decir que de los 114 homicidios que tuvimos el año pasado, solo 2 no pudimos resolver. Es decir, llevar a los responsables ante la justicia. Y en lo que va del año, la impunidad es 0. Entonces, no es que todo baje por políticas, por presencia. Tiene mucho que ver el mensaje que se le manda a alguien. Y está claro. Si tú le arrebatas la vida a alguien, está seguro que te vas a la cárcel y que nos vamos a encargar de que pagues por ese delito. Entonces, claro, ahí vienen ya la supervisión de otro tipo de delito, obviamente la vida, la libertad sexual, el tema de los delitos patrimoniales y la intolerancia al tema de portación ilegal de armas de fuego y de drogas. Entonces ahí, en ese tema, Armando, para que la gente lo sepa, es algo que nosotros monitoreamos día con día y son datos que analizamos a diario. La cantidad de delitos del año pasado contra este año tiene una reducción del 44% de todos esos delitos. Entonces, eso habla de este tipo de políticas en materia de seguridad del presidente Nayib Bukele es integral. No es que nosotros decimos, bueno, es que nosotros solo nos estamos encargando de capturar a todos los remanentes de las pandillas. De las pandillas. No, este trabajo es integral. Porque hay una cosa bien curiosa, que la gente lo pide, el famoso 3 Doritos después. A eso venía yo. Lleva un sentido estratégico. Sí. El 3 Doritos después lleva un sentido estratégico. Prueba de ello es que incluso el presidente el fin de semana hizo un pronunciamiento sobre que el que cometa delito va a tener su consecuencia. Sí. Precisamente porque no vamos a tolerarlo. Y por muy pequeño que sea el delito. De hecho, recientemente veíamos que el presidente publicaba de una persona, de Manuel de Jesús Hueso Gómez, que hurtó el celular de una adulta mayor, la cual usaba para comunicarse con su familia y el seguimiento a su estado de salud. Este sujeto que usted ve en pantalla aprovechó de su confianza, sin embargo, al recibir la denuncia, elementos policiales lo capturaron en el reparto Maquilisguat en Tonacatepeque.
A esto le llamamos cero impunidad. Correcto. Ese es parte de todas estas políticas exitosas en materia de seguridad pública, que otra vez, ¿quién se pronuncia? Lo está pronunciando el presidente de la República. ¿Y qué es lo que las instituciones del Gabinete de Seguridad ampliado tenemos que hacer? Actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque lo dice el presidente. Sí, pero aparte, porque el presidente tiene el respaldo del soberano. ¿Y para qué somos? Es como cuando en algunas reuniones con los jueces nosotros siempre decimos, miren, nosotros respetamos la independencia, pero una cosa es la independencia y otra cosa es obrar contra el soberano, porque eso no lo vamos a permitir. Usted tiene toda la... Respetamos su independencia, pero si usted empieza a actuar contra el soberano, que es el pueblo, entonces sí tenemos un problema, porque el Estado no está diseñado para eso. En principio el Estado está diseñado para atender las necesidades del pueblo, del soberano. Si el pueblo clama justicia, pues ustedes tienen que impartir justicia. Pero si yo les estoy llevando y ustedes me están sacando como hicieron en los 30 años anteriores, ¿eso es independencia? No, eso no es independencia. Eso es actuar deliberadamente en contra del que tiene el poder en este país, que al final es la población. La megacárcel más grande de Latinoamérica fue inaugurada en 2023 y es un símbolo de la guerra frontal contra las pandillas. Sí, antes tenían a los pandilleros con prostitutas, con PlayStation, con pantallas, con drogas, con teléfonos, con celulares, con computadoras. Este imponente recinto carcelario cuenta con un estricto régimen de seguridad. Con una dimensión de más de 236 manzanas, el SECOT tiene cientos de dispositivos militares y policiales dentro y fuera de sus instalaciones que brindan seguridad las 24 horas del día. Ha sido diseñada para que los pandilleros más peligrosos del país paguen duras penas de prisión sin volver a tener un solo contacto con el exterior. La diseñamos nosotros, pues. La diseñamos pensando fuera de la caja y haciendo lo que se tenía que hacer. Aquí permanecen los terroristas que fueron trasladados desde otros reclusorios y aquellos que han sido detenidos dentro del régimen de excepción, sobre quienes pasan cientos de crímenes. Este modelo penitenciario es reconocido a nivel internacional. De hecho, delegaciones de distintos países han conocido su funcionamiento y buscan replicar la estrategia. Incluso, una delegación de Costa Rica visitó la instalación y han anunciado construir una cárcel inspirada en esta mega prisión. Vamos a tomar todas las buenas prácticas para poder brindarles a los costarricenses un lugar de paz y de tranquilidad. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos conoció de primera mano el trabajo ejecutado para encarcelar a peligrosos criminales y agradeció la cooperación con El Salvador en el marco de las políticas de seguridad de Estados Unidos para combatir a los integrantes del Tren de Aragua. Quiero agradecer a El Salvador y a su presidente por su colaboración con Estados Unidos para traer a nuestros terroristas aquí, encarcelarlos y que enfrenten consecuencias por la violencia en nuestras comunidades. El SECOT se ha consolidado como un referente internacional en materia de seguridad y como una prueba tangible del éxito de las estrategias impulsadas por el gobierno. Sujei Flores, Noticiero El Salvador. ¿Qué representa el SECOT para la historia de El Salvador ya en esta época donde se ha contabilizado 1000 días sin homicidios? Yo, mira, personalmente creo que es el monumento a la justicia más grande que jamás hayamos creado y está diseñado justamente para encarcelar ahí a todo este clúster de asesinos seriales. Si bien es cierto, tienes que tomar en cuenta que la fase 1 incluso del Plan Control Territorial centró mucho de su accionar
en recuperar el control de las cárceles por parte del Estado, porque es un problema que tú ves en América Latina. ¿Quiénes controlan las cárceles? Las organizaciones criminales, los criminales. De hecho, recientemente mirábamos un traslado en un país vecino y tú mirabas el garbo con lo que esos criminales eran trasladados y los mensajes que mandaban a las cámaras. El Salvador, desde el 2019, empieza su carrera contra el tiempo para tomar control de las cárceles. Reflejo de ese control es donde dice, ok, ya tengo el control, ya tengo cárcel de pandilleros, ya tengo cárceles para comunes, pero tengo que encargarme de los asesinos seriales. Y ese es el diseño que hace el presidente, que se construye en tiempo récord y que resulta ser una de las políticas y de las construcciones más atractivas de los países que nos han visitado, porque, vino la ministra de Seguridad de Argentina, ya hicieron algo al respecto, no han hecho un SECOT, obviamente, pero sí están creando cárceles para reos de alta peligrosidad. Pero ¿cuál es el mensaje detrás de eso? Es que es el Estado el que controla las cárceles, no son los criminales. Porque claro, cuando fui con la ministra me decía, mira Gustavo, dos cosas me llaman la atención. Uno, el rostro de ellos están vencidos, que es el único país donde lo he visto, y la limpieza y el orden. Dicho por alguien que también tiene experiencia en materia de seguridad, porque no era la primera vez que es ministra de Seguridad. Y así todas las delegaciones que han visitado el SECOT creo que se van muy impresionadas, pero resulta ser que como que esta política que es parte de todo este componente del presidente en materia de seguridad es como la tarea pendiente que tienen muchos países y que quieren emular esto, porque al final en las guerras también los mensajes correctos juegan un rol importante, y nuestro mensaje acá es claro: de estos asesinos seriales nos vamos a encargar de que no regresen nunca a las comunidades, y para eso tienen estas instalaciones, que resulta ser algo que muchos países, pero más allá de los países y los gobiernos, ¿te imaginas la cantidad de latinoamericanos que están pidiendo que sus gobiernos hagan algo parecido algo así, claro, al SECOT? ¿Por qué? Porque es que es necesario para poder llevar paz y tranquilidad en las calles, para que estos que son los que mandan en los penales en estos países de América Latina estén en un lugar donde sea el Estado el que controle. Yo creo que hay mucha falta de verdaderas políticas, porque claro, algunos siguen escuchando a los mismos de siempre, lo que nosotros hicimos por 30 años, y hace poco en un foro en República Dominicana, yo les dije claramente, miren, tengan la confianza de que cualquier receta que les ofrezcan, nos la pueden consultar. Es que estoy seguro que ya la aplicamos y que fue un desastre y que nos hundió más y más en la violencia, en el luto, en el dolor. Porque nosotros tenemos la autoridad para hablarlo. Tenemos la tranquilidad de poder decirle a los países en estos foros, ¿y cuál es tu tarea? ¿A quién estás oyendo? Porque está claro que no estás oyendo a la población, a tu ciudadano. De tal suerte que creo yo que es parte de toda de este orgullo que sentimos, parte de este gabinete, es un orgullo que también lleva una gran responsabilidad, Armando, y es ese trabajo a conciencia, día con día, sin perder la concentración, sin pensar tampoco que las cosas están ya resueltas. Tenemos que seguir trabajando día con día. El mal siempre va a existir, pero también la justicia
tiene que acompañar. Totalmente de acuerdo. Ministro, sabemos que existe se ha transformado por completo el sistema carcelario, no solo con el SECOT, sino también, y esto responde mucho a lo que de pronto muchos salvadoreños pedíamos durante muchos años, y es, tenés a prisioneros, llámese de menor peligrosidad, haciendo nada. Entonces, creo yo que esto también pasa por crear programas que vuelvan sostenible los centros penitenciarios. Y yo creo que aquí es importante también hablar del Plan Cero Ocio. Sí, es que, mira, es importante porque cuando viene la comunidad internacional o todos estos que siempre opinaban y dicen, mire, que Bukele, las cárceles que están torturando y todos los cuentos que se han inventado. Y viene y dice, miren, para los reos, para los delincuentes comunes, para los delincuentes no peligrosos, tenemos cero ocio. Y tú y todos somos testigos de incluso a mí me llamó la atención la primera vez que participaron en un desfile patrio, que eran los últimos porque venían, la gente les aplaudía, Armando. Porque es que, porque es que el sentido común te dice que si cometiste un error, que si cometiste un delito, que estás preso, te tienes que rehabilitar y readaptar, pero sobre todo devolver ese agravio a la sociedad. Y eso es lo que la gente está viendo con el Plan Cero Ocio. Aparte, obviamente, el presidente Bukele dice, bueno, tenemos la mano de obra, compremos la maquinaria y empecemos dentro de las cárceles a construir todos los pupitres que demanda nuestro sistema público de educación. Entonces, ahí ya viene todo, no solo el tema de pupitres, el tema de granjas, el tema de uniformes, el tema de zapatos, toda la cantidad de obras de pintura, de madera, de metalmecánica. Recientemente pues están ya reparando vehículos de primera línea, vehículos de policía, ambulancias del sistema de salud. Es decir, creo yo que eso refleja que nosotros en materia de delitos comunes sí creemos en la readaptación y sí creemos en la rehabilitación, porque antes eso solo era de nombre. Sí. Porque en las cárceles eran verdaderas universidades de crimen, donde entraba alguien por robo y salía secuestrador, donde entraba un secuestrador y salía pandillero, donde ya. Entonces, ahora tenemos este programa de Cero Ocio que realmente es algo que la gente anhelaba ver, ¿verdad? Pero que sobre todo a nosotros como gobierno nos permite incrementar y agilizar. Solo en la construcción del SECOT participaron más de 2.500 reos de Cero Ocio. Diariamente hay más de 150 reos que son los que ayudan en todo el tema logístico para repartir los alimentos, pero además están en las clínicas ayudando a todo el tema de control. Es decir, eso es lo que refleja es un entendimiento de las verdaderas políticas en materia de seguridad, claro, pero también en materia penitenciaria. Claro. Ministro, se me acaba el tiempo, de hecho ya me pasé un minuto, pero sí me gustaría que le pudiera dar el último mensaje a los salvadoreños que nos están viendo, sobre todo el compromiso que tiene el presidente de continuar garantizando esa paz que ahorita todos percibimos y tenemos. Sí, bueno, yo creo que lo que tengo que pedir a la población es que sigan confiando en el presidente. A nosotros, como su gabinete de seguridad, podemos dar fe de esa dedicación y de ese enorme amor que el presidente tiene por el país y que no cabe duda que va a seguir presionándonos para que día con día sigamos mejorando en materia de seguridad, venzamos por fin la impunidad en cualquier delito y poder ser ese ejemplo que queremos ser para el mundo, de convertirnos, de venir de ser la capital mundial del homicidio, el país más violento del mundo, en lo que ahora tenemos. Creo yo que también quiere mucha responsabilidad también, Armando, y es parte de lo que el presidente ha estado pidiendo, el tema de orden recientemente, y es ahí donde tenemos que
no solo decir nuestro apoyo, sino también darle soporte, asumir nuestro rol como cabezas de familia y que el orden también impere al seno de nuestro hogar para que realmente podamos transformarnos en el país que merecemos, porque realmente merecemos un país brillante. Antes de todo este desastre de los 40 años nos conocían como el Taiwán de Centroamérica, éramos pujantes, teníamos ensambladora de vehículos, teníamos un montón de cosas acá y podemos recuperar ese camino, y eso pasa por la transversalidad de la seguridad, pero también el componente de orden. Totalmente. Ministro, quiero agradecerle por estar con nosotros, acompañarnos y pues darnos parte de su tiempo. Amigos, hemos llegado al final de esta noticia. Si te ha gustado, por favor, dale like y comparte. Suscríbete si te gusta este tipo de contenidos. Soy Wilson Valencia y nos vemos en un próximo video. Gracias.